Gracias por continuar con nosotros. Estamos a mitad de la semana y como cada miércoles nos acompaña en el estudio don Alberto Aldape, que nos tiene importantes consejos. Don Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana Lilia? Buenas tardes. Pues bueno, ya pasó el Buen Fin, México va a Brasil, empezamos el día de hoy el nuevo puente Revolución Reyes y pues bueno, de una u otra forma tenemos que también regresar a lo que es la realidad de nuestra economía, sobre todo preparándonos para el próximo año. Una de las cuestiones que seguramente algunos de ustedes estarán viendo son algunos promocionales en donde dicen que con la reforma hacendaria solamente pagarán más impuestos aquellos que ganen más de 60,000 pesos mensuales. Entonces muchos de nosotros decimos que bueno, a mí no me toca esa parte. Pero hay una que sí, que se llama las prestaciones sociales. ¿Qué va a pasar con estas? ¿Van a ser grabadas o no? ¿Las voy a seguir teniendo o me las van a quitar? Bueno, una de las partes importantes es que los derechos adquiridos por los trabajadores a través de contratos permanecen. ¿Qué es lo que están entonces haciendo las empresas? Están empezando a hacer estudios de si conviene o no monetizar estas prestaciones sociales. ¿Qué es esto de monetizar? Usted seguramente recibe a lo mejor un vale de despensa o le dan una ayuda de transporte. Lo que las empresas están viendo ahora es convertirlo esto a integrarlo en su salario, de tal forma de que sea deducible para la empresa el salario y para usted a lo mejor le va a causar un poco más de impuestos. Esta es la parte en lo que están haciendo ahorita, sobre todo aquellas empresas que tienen contratos colectivos o que todos sus trabajadores tienen un contrato en donde están ya establecidas estas prestaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por un lado, no va usted a dejar de ganar esas prestaciones. Insisto, es un derecho adquirido. Lo que puede suceder es que se incorporen al salario y ahí es en donde empieza el estudio por los dos lados, tanto por el lado de los empleadores como lo de los empleados. Por el lado del empleador puede ser que resulte más costoso porque hay que pagar más impuestos al Seguro Social, hay que dar más prima vacacional, hay que dar más aguinaldo y eso es parte de lo que se está estudiando. Y por el lado del trabajador habrá que ver que estos ingresos van a tener una parte que no es deducible. Por ejemplo, si usted recibe una caja de ahorros o fondo de ahorros, hasta ahora hay un límite en el cual no se paga ningún impuesto. Bueno, a partir del próximo año, si sigue esta situación, como vamos a poder estar viendo en estos gráficos que están apareciendo en su pantalla, sí van a tener una consideración del impuesto que puede llegar a ser hasta del 50% sobre los ingresos no gravados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una prima vacacional están exentos los 15 primeros días que ganen, pero después de esto ya no es exento, ya es gravado. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el patrón tendría solamente deducible el 50% de esta prestación. Y así podemos ir viendo los vales de despensa, que ahora solamente podrán ser a través de una tarjeta electrónica autorizada por el SAT. Esto para obtener un mayor control sobre las empresas que distribuyen este tipo de servicios. Adicionalmente a esto, tenemos que estar viendo que para el próximo año todos los ingresos del salario se van a ir acumulando para lo que es el impuesto del Seguro Social. ¿Qué quiere decir esto? Que antes había una parte que nos daban, por ejemplo, prima de puntualidad o asistencia, y eso no era gravable, simple y sencillamente iba directamente a nuestros ingresos. A partir del próximo año ya no. Eso se acumula a los ingresos para el pago del impuesto al ISR, pero también la cuota que se tiene que dar al IMSS. Entonces, como vemos, no nada más son aquellos que ganan más de 60,000 pesos quienes van a tener una afectación en la parte del ingreso por el impuesto sobre la renta, sino también aquellos otros ingresos que no eran monetarizados, que nos daban a través de lo que se llamaban prestaciones sociales y que ahora sí van a tener una carga para los empleadores. A final de cuentas, ¿qué puede traer como consecuencia para el próximo año? Insisto, quienes ya las tienen ganado, no les va a pasar nada, solamente cambiaría o me lo dan en un vale o me lo integran al salario. Pero para las empresas
van a tener que tomar en cuenta lo siguiente: si van a hacer para las nuevas contrataciones nuevos contratos en donde se eliminen la parte de prestaciones sociales y solamente existe el pago del salario, o van a empezar a hacer algún tipo de ajustes en su plantilla laboral para evitar que se les encarezca el costo de la nómina. Como vemos, sí hay una parte en la afectación tanto a los trabajadores como a los empleadores, y no nada más existe el ISR directo al salario, sino también a las prestaciones. Entérese, si está usted dentro de una empresa en donde existe un sindicato, platíquele con las personas del sindicato cómo va a estar la negociación de su salario para el próximo año. Si no cuenta con un sindicato y tiene usted su contrato, platíquele con el empleador cómo va a estar la situación de estas prestaciones. Y si no tiene usted contrato, busque platicar con su empleador para establecer en un contrato en blanco y negro cuáles son sus obligaciones, pero también cuáles son sus derechos, a qué va a llegar con sus prestaciones y cuánto va a quedar de su salario. No hay como la formalidad en el mercado laboral para evitar cualquier tipo de sobreentendidos. Entonces estamos en muy buen tiempo. Ahorita es cuando se empiezan a hacer muchas negociaciones y a hacer muchos ejercicios en las empresas para ver de qué forma podemos impactar lo menos posible tanto al trabajador como a la empresa, continuar en operación y tener un buen nivel de ingresos para el próximo año que satisfaga las necesidades del trabajador sin afectar la productividad de las empresas. Como vemos, entonces, es importante la comunicación también entre empleadores y empleados. Platiquemos, lleguemos a acuerdos para poder llegar a tener una buena empresa que dé trabajo formal y bien remunerado para el próximo año. Hasta aquí el comentario esta semana. Soy Alberto Aldape, nos vemos a la próxima. Muchas gracias, don Alberto. Por lo pronto nosotros nos vamos a una breve